Sobre la mesa había un fusil que no debería estar en manos de un civil, un Barrett calibre 50, capaz de perforar el blindaje de una camioneta a más de 1 kilómetro de distancia. El lunes 15 de junio, el gabinete de seguridad lo mostró en una fotografía, recostado junto a otras 34 armas, miles de cartuchos, chalecos con placas balísticas. Esa imagen recorrió el país en cuestión de horas y dejó flotando una pregunta que casi nadie quiso decir en voz alta. Si el Estado decomisó un arma así, en un solo operativo, ¿cuántas más siguen ahí afuera? Antes de meternos de lleno, regálame un segundo. Si te interesa entender de verdad lo que está pasando en Sinaloa y no la versión de 30 segundos del noticiero, déjame un like, toca el botón de hype que aparece en la app móvil justo al lado del like y suscríbete al canal. Tarda menos que recargar el video. Ahora sí, vamos a entrarle. El parte oficial fue preciso en lo que quería decir y silencioso en lo que prefería callar. 11 personas detenidas, operativos simultáneos en varios municipios, un fusil Barrett, más de 6,000 cartuchos, narcolaboratorios desmantelados. Y en el centro de todo, un nombre que hasta esa mañana casi nadie conocía fuera del estado. Iván Raimundo Olivas Reyes, alias El 24. Lo presentaron como líder regional de una organización criminal, operador, según las autoridades, de la facción conocida como El Chapo Isidro, ligada al viejo cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Un mando de zona, importante, pero no de primera línea, y aún así, su caída se anunció con la solemnidad de un golpe histórico. Aquí conviene explicar un término que vas a escuchar todo el video. Una plaza, en el lenguaje del narcotráfico, es un territorio bajo control de un grupo criminal. Quien domina una plaza cobra, transporta, produce y mata sin que nadie se lo impida. El 24 controlaba, según las autoridades, una de esas zonas. Por eso su detención importa. Y por eso, también, importa muchísimo lo que vino después de la foto. Porque el mismo día que el gobierno celebraba el golpe, en Sinaloa seguían cayendo cuerpos. Esa es la grieta de toda esta historia. El Estado muestra un Barrett sobre una mesa, y a unos kilómetros de esa mesa, la guerra que produjo ese Barrett sigue intacta, sin un solo día de tregua. De eso vamos a hablar hoy, de lo que cayó, de quién era el 24, de la guerra de fondo que nadie está apagando y de un dato que el gobierno repite con orgullo y que, cuando lo desarmas pieza por pieza, cuenta apenas la mitad de lo que pasó. Quédate, porque ese dato cambia cómo lees todo lo demás. Empecemos por lo que sí sabemos con certeza. El operativo no fue una sola redada. Fueron acciones coordinadas en al menos 7 municipios al mismo tiempo. Culiacán, Mocorito, El Rosario, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Escuinapa y Elota aparecen en el reporte. Participaron la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad Federal, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades del Estado. 5 corporaciones moviéndose el mismo día sobre el mismo territorio. Eso, por sí solo, ya dice algo. Una operación de ese tamaño no se improvisa de un día para otro. Lleva semanas de seguimiento, de inteligencia, de ubicar casas y vehículos antes de tocar la primera puerta. Y eso abre una pregunta que el comunicado nunca contesta. ¿Cómo supieron? Un operativo simultáneo en 7 municipios, con casas seguras, campamentos en la sierra y laboratorios ubicados al mismo tiempo, no sale de la nada. Detrás hay seguimiento aéreo, intervención de comunicaciones, trabajo de campo, y casi siempre hay algo más, algo que nadie dice en voz alta. Información que vino de adentro. En el mundo del narco, detrás de la mayoría de los grandes golpes, hay una traición más que una genialidad de la corporación que se lleva el crédito. Alguien habló. Un rival que quería quitarse de encima a un competidor. Un detenido que negoció su libertad entregando a otros. Un socio resentido. Cuando una facción está en guerra con otra, la denuncia anónima se vuelve un arma más del conflicto. No estoy afirmando que así haya sido en el caso del 24, porque no hay prueba pública de ello y sería irresponsable inventarlo.
Pero el patrón existe, está documentado en decenas de capturas anteriores y vale la pena que lo tengas en mente cada vez que veas un golpe tan limpio y tan coordinado. A veces, el Estado golpea más fuerte justo cuando alguien del otro bando le abre la puerta. En Culiacán y Mocorito cayó el 24 junto con otras 3 personas. El comunicado nombró a sus acompañantes. Les aseguraron 2 vehículos, 4 armas largas, una corta, 8 cargadores y un chaleco táctico. En ese punto, nada que rompa el molde. Lo que hace grande a este operativo está en lo que apareció en los otros municipios, conforme las fuerzas iban tocando cada punto del mapa. En el poblado Las Habitas, en el Rosario, detuvieron a 4 personas, entre ellas un extranjero y un menor de edad. Ahí apareció el Barrett, junto a 11 armas largas, 158 cargadores, más de 800 cartuchos, 5 chalecos tácticos y 4 placas balísticas. Detente un segundo en ese detalle. Un menor de edad, custodiando un arsenal capaz de derribar un helicóptero. Esa sola imagen dice más sobre el estado de las cosas que cualquier discurso de cualquier funcionario. Cuando una guerra recluta adolescentes para cuidar fusiles de uso militar, esa guerra ya perdió cualquier límite. En Mocorito, en el ranchito de los Gaxiola, otra detención. 6 armas largas, cargadores, 210 cartuchos, 2 chalecos, 7 kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo. La goma de opio importa, porque recuerda que Sinaloa no solo fabrica drogas sintéticas. La sierra sigue produciendo amapola, la materia prima de la heroína, en cantidades que sostienen una economía entera de pueblos enteros. En Mazatlán, en el poblado La Noria, recorridos terrestres que encontraron casi 1000 cartuchos y una cuatrimoto. En la localidad La Amole, 3 detenidos más, 1 extranjero, con 5 armas largas, una corta, 29 cargadores, más de 1200 cartuchos, 3 chalecos tácticos y 3 placas balísticas. En Concordia, en el poblado Las Iguanas, un arma larga, 46 cargadores y más de 3000 cartuchos. En San Ignacio, Escuinapa y Elota, más armas, equipo táctico y algo que pone los pelos de punta, artefactos explosivos improvisados, bombas caseras. En Casas Grandes, municipio de Elota, un campamento completo con 4 armas largas, cartuchos, ropa táctica. Un campamento, como de ejército. Y luego está la parte que de verdad explica el negocio que sostiene todo esto. En acciones realizadas en Culiacán y Cozalá, las fuerzas federales inhabilitaron 6 áreas de concentración de material. Ahí encontraron un reactor de síntesis orgánica, más de 5,000 litros y 250 kilos de sustancias químicas para fabricar metanfetamina. Eso no es un laboratorio de cocina escondido en una bodega. Un reactor de síntesis es equipo industrial, de proceso químico controlado. Habla de producción a gran escala, de capacidad para fabricar droga por toneladas, para inundar mercados completos del otro lado de la frontera. Las autoridades estimaron que solo esa parte del decomiso representaba una afectación económica de más de 100 millones de pesos para la organización. Vale la pena que entiendas qué significa ese reactor de verdad, porque ahí está el motor de todo. La metanfetamina dejó de fabricarse a la antigua hace años. Hoy se sintetiza con procesos químicos que parten de precursores que en buena parte llegan desde Asia, entran por puertos del Pacífico mexicano y se transforman en laboratorios escondidos en la sierra y en bodegas de la periferia. Un reactor de síntesis orgánica permite producir kilos sobre kilos en ciclos continuos. No gramos, kilos. Esa droga después sube hacia la frontera, cruza y termina destruyendo familias en ciudades de Estados Unidos que ni siquiera sabrían señalar Cozalá en un mapa. Cuando el gobierno habla de inhabilitar 6 áreas de concentración de material, está hablando de cortar, por un rato, esa línea de producción, por un rato. Porque montar otro reactor cuesta dinero, sí, pero para una organización que mueve toneladas, el dinero es lo que menos falta. Falta tiempo, y el tiempo se compra. En cuestión de semanas, otro laboratorio enciende sus quemadores en otro punto de la sierra. El decomiso lastima, no detiene.
Entonces hagamos cuentas de lo que el Estado se llevó ese día. 35 armas de fuego, más de 6,000 cartuchos, explosivos, un reactor químico industrial, toneladas de precursores, goma de opio, vehículos, chalecos, placas, y en el centro de todo, un fusil Barrett que, por sí solo, vale lo que un coche nuevo y dispara munición capaz de atravesar concreto. Un día de trabajo. Un solo día. El secretario Omar García Harfuch lo anunció con cifras acumuladas que buscaban darle dimensión al golpe. Dijo que en Sinaloa van alrededor de 2,500 generadores de violencia detenidos, 5,500 armas aseguradas, más de 1,000,000 de cartuchos, 68,000 kilos de droga decomisados, más de 2,000 laboratorios clandestinos destruidos. Números enormes. Números que, dichos uno detrás de otro en una conferencia, parecen describir a un Estado que va ganando la guerra con claridad. Aquí va la primera pregunta para ti, y de verdad quiero leerte en los comentarios. Cuando escuchas 2,500 detenidos y 2,000 laboratorios destruidos, ¿lo lees como una estrategia que está funcionando? ¿O como la prueba de qué tan monstruoso es el problema que apenas estamos alcanzando a ver? Porque los dos pueden ser ciertos al mismo tiempo, y ahí está lo interesante. Dímelo abajo. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes, un like y el botón de hype en el móvil ayudan muchísimo a que esto llegue a más gente que necesita verlo. Seguimos. Porque el problema con los números grandes es que esconden la pregunta importante. Si en menos de 2 años cayeron 2,500 personas y siguen operando reactores industriales, la conclusión incómoda es que la estructura se repone más rápido de lo que el Estado la desmantela. Cada detenido deja un hueco, y el hueco se llena en cuestión de días, a veces con alguien más joven, más violento y con menos que perder. Volvamos al Barrett un momento, porque ese fusil tiene una historia que el comunicado no contó. Ese rifle no apareció de la nada. ¿Alguien lo fabricó? ¿Alguien lo compró? ¿Alguien lo cruzó por la frontera? ¿Alguien lo pagó? La inmensa mayoría de las armas largas que circulan en Sinaloa entraron desde el norte, desde Estados Unidos, en un flujo que el propio gobierno mexicano lleva años denunciando ante Washington sin recibir una respuesta de fondo. El Barrett sobre la mesa es la punta visible de una cadena que empieza en una armería del otro lado y termina en manos de un adolescente en el Rosario. El Estado mexicano decomisó uno. La cadena que lo trajo sigue abierta, intacta, funcionando todos los días. Y ahora la pregunta que el comunicado dejó sin responder. ¿Quién es realmente el 24? Lo presentaron como operador de la facción El Chapo Isidro. Ese apodo corresponde a Fausto Isidro Mesa Flores, un viejo capo del norte de Sinaloa, heredero de la estructura de los Beltrán Leiva, aquel clan que en su momento fue brazo armado del cártel de Sinaloa antes de romper con el Chapo y convertirse en enemigo. La facción del Chapo Isidro ha sobrevivido años haciendo algo muy específico: jugar entre bandos. A veces aliada de unos, a veces de otros, siempre buscando el hueco para mantener su tajada del negocio en una región estratégica para el trasiego. Si el 24 operaba para ese grupo, su caída toca una de las piezas menos visibles pero más útiles del tablero. No la cabeza de la guerra, un brazo logístico. Y ese brazo importa más de lo que parece. En una guerra entre dos grandes bloques, las facciones medianas como la de El Chapo Isidro son las que inclinan la balanza. Tienen territorio propio en el norte del estado, rutas que conocen mejor que nadie y la flexibilidad de venderle su apoyo al mejor postor. En zonas de la sierra donde el estado casi no entra, son ellas las que mandan de verdad. Por eso golpear a uno de sus operadores tiene un efecto que va más allá del individuo capturado. Manda un mensaje a toda la facción. Tu zona ya no es intocable, pero también puede tener el efecto contrario al deseado. Si la captura debilita a la facción justo cuando uno de los grandes bloques la necesitaba como aliada, el vacío que deja puede desatar una nueva pelea por su territorio. Quitar una pieza del tablero no siempre simplifica el juego, a veces lo vuelve más sangriento porque obliga a todos a reacomodarse a la fuerza, y el reacomodo, en este mundo, se escribe con plomo. Pero aquí tengo que ser completamente honesto contigo, porque este canal se trata de eso. El papel exacto del 24 dentro de la guerra que vive Sinaloa no está confirmado con pruebas públicas,
Las autoridades lo describen como líder regional y operador de esa facción. No han mostrado la carpeta de investigación, ni las intervenciones telefónicas, ni el detalle de qué territorio controlaba, para quién trabajaba y contra quién peleaba. Es la versión oficial, sostenida por un comunicado y una foto. Si aparece prueba pública, cambia la lectura. Hoy lo que tenemos es un nombre, un cargo atribuido y un arsenal sobre una mesa. Y conviene marcar otra cosa, por respeto a cómo deben funcionar las cosas. Todas las personas detenidas ese día son, hasta este momento, presuntas responsables. Ninguna ha sido condenada. La ley mexicana presume su inocencia hasta que un juez determine lo contrario. Lo digo porque en estas historias resulta fácil convertir a un detenido en culpable a punta de titular, y eso es justo lo que un buen análisis debe evitar. La presunción de inocencia es lo que separa un trabajo serio de un linchamiento mediático. Lo que no admite duda es el arsenal, y la gravedad está ahí. Un menor cuidando un Barrett, un reactor de metanfetamina a escala industrial, goma de opio por kilos, explosivos caseros. Esa es la fotografía real del poder de fuego que se mueve en el Estado, sin importar a qué facción exacta le pongamos la etiqueta. El equipo que cayó ese día no es de una pandilla de barrio, es de un grupo con capacidad militar. Y mientras el gobierno mostraba esa fotografía en redes y en la conferencia matutina, en las calles de Culiacán y en los pueblos de la sierra pasaba otra cosa muy distinta. Aquí entra la segunda parte de esta historia, la que el comunicado oficial no incluye porque no le conviene, la guerra de fondo. Para entenderla, hay que retroceder casi 2 años. En septiembre de 2024, la captura de Ismael El Mayo Zambada, el cofundador histórico del cártel de Sinaloa, en territorio estadounidense y bajo circunstancias que todavía hoy se discuten, partió a la organización en 2 pedazos. De un lado quedaron los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Del otro, la facción leal al Mayo, conocida como los Mayos o la Mayiza. 2 partes de la misma familia criminal que durante décadas operaron juntas, convertidas de la noche a la mañana en enemigas a muerte. Desde ese día, Sinaloa se volvió un campo de batalla. Conviene entender cómo empezó, porque explica por qué no para. La detención del Mayo en suelo estadounidense ocurrió en condiciones que hasta hoy siguen sin aclararse del todo y que dentro del propio mundo criminal se leyeron como una traición. Una parte de la organización quedó convencida de que alguien del bando contrario había entregado al viejo capo. Esa herida, real o inventada, encendió la mecha. Y las traiciones en ese mundo no se perdonan. Se cobran con sangre, casa por casa, plaza por plaza. Lo que empezó como un ajuste de cuentas entre 2 grupos que se conocían de toda la vida se convirtió en una guerra de desgaste sin línea de meta. Los primeros meses fueron los más caóticos. Bloqueos con vehículos incendiados en plena ciudad, comandos que se movían a plena luz del día, cuerpos colgados en puentes con mensajes, y un Estado que, durante semanas enteras, pareció rebasado, sin capacidad de imponer orden en la capital de un Estado mexicano. Esa fue la imagen que el país entero vio en pantalla, y que todavía pesa cuando hoy se anuncia que la violencia va a la baja. Las cifras de lo que vino después son brutales, y conviene decirlas despacio. En 2025, Sinaloa registró 1,654 homicidios dolosos, según datos de la propia Fiscalía Estatal. Un aumento del 66% respecto al año anterior, cuando hubo 993, el año más violento del estado desde 2011. Para que tengas una idea, los homicidios de 2025 triplicaron a los de 2023, el año previo a que estallara la confrontación. Un promedio de más de 4 asesinatos cada día, todos los días, durante 12 meses. Casi 2,000 familias rotas por una guerra que empezó con una sola captura en el extranjero. Y no se detuvo cuando cambió el calendario. Mayo de este año fue uno de los meses más sangrientos de toda la confrontación. La revista Proceso documentó al menos 135 muertes violentas en ese mes. Un aumento cercano al 20% respecto a abril. Y si se suman los cuerpos hallados en fosas clandestinas durante esas semanas, la cifra trepa a alrededor de 160 muertes violentas en un solo mes. 7 feminicidios entre ellas.
En la última semana de mayo, al menos 42 homicidios, incluidos 7 reos asesinados durante una riña dentro del penal de Aguaruto y un policía estatal ejecutado un domingo. Detente en ese último dato, un policía ejecutado, porque no fue ni de lejos el único. Entre septiembre de 2024 y principios de abril de 2026, cerca de 80 policías murieron en Sinaloa, según un reportaje de la revista Espejo, construido con solicitudes de transparencia a los 20 ayuntamientos del estado, municipales, estatales, agentes de la Fiscalía. La capital, Culiacán, concentra el mayor número de caídos. Piénsalo. Los hombres y mujeres que en teoría deberían frenar la guerra están entre sus víctimas más constantes. Cuando un estado pierde a sus propios policías a ese ritmo durante casi 20 meses seguidos, el mensaje hacia la población es demoledor. Aquí ni los que portan placa están a salvo. Y la población recibió ese mensaje completo. 13.700 empleos formales perdidos en el periodo más duro de la crisis. Casi 6.000 robos de vehículos, la mayoría a mano armada, 8 de cada 10 con violencia. La Coparmex de Sinaloa, la Asociación de Empresarios del Estado, habló de pérdidas cercanas a 36.000 millones de pesos para el sector productivo y llegó a describir la situación como una narcopandemia. Una ciudad entera, Culiacán, aprendiendo a vivir distinto. Escuelas que suspenden clases por jornadas completas cuando hay balaceras, restaurantes que cierran temprano, calles vacías al caer la noche, familias que cambiaron sus rutinas, sus horarios, sus rutas para esquivar una bala perdida. Eso no aparece en la foto del Barrett, pero es la consecuencia directa, medible, de la misma guerra que produjo ese Barrett. Y hay una consecuencia que no se mide con dinero ni con estadísticas de empleo. Las familias que buscan, en Sinaloa, como en buena parte del país, hay madres que dejaron todo para dedicarse a una sola cosa: encontrar a sus hijos desaparecidos. Salen al monte con palas y varillas, escarban la tierra, huelen, marcan, las llaman buscadoras, encuentran fosas que el Estado no encontró o no quiso encontrar. Cada cuerpo que sacan de la tierra es, al mismo tiempo, un alivio terrible y una acusación silenciosa. Porque ese cuerpo, mientras estuvo enterrado, contaba en las estadísticas como desaparecido, no como muerto. Y un desaparecido no le pesa al promedio de homicidios que el gobierno presume en conferencia. Esa es la parte más cruel del subregistro del que vamos a hablar en un momento. No es solo un truco de contabilidad. Detrás de cada número que no se cuenta, hay una familia que sí lo cuenta, todos los días, en el lugar vacío de la mesa. Y está la otra cara de esa misma moneda. Si la guerra no se queda sin muertos, tampoco se queda sin soldados. Recuerda al menor de edad que custodiaba el Barrett en el Rosario. No es un caso aislado. En las zonas más golpeadas de Sinaloa, el crimen organizado encontró su mejor cantera en los jóvenes que crecieron sin escuela, sin trabajo formal, sin un futuro que les pareciera posible. Para un adolescente de un pueblo de la sierra, donde no hay empleo y el Estado llegó tarde o no llegó nunca, la oferta del grupo armado puede sonar a la única salida. Dinero rápido, una pistola, pertenencia, respeto, el precio, casi siempre es la vida. Y casi siempre se cobra pronto. Por cada operador que cae, hay decenas de muchachos dispuestos a ocupar el escalón más bajo, el más desechable, el que primero muere en un enfrentamiento. Mientras exista esa cantera, mientras haya pueblos enteros sin más horizonte que el de la goma de opio y el fusil, la guerra tiene combustible para años. Un operativo saca armas de circulación. No saca la pobreza que las pone en manos de un niño de 15 años. Y ahí está, quizá, la batalla de fondo que ningún Barrett sobre una mesa va a ganar. Ahora viene el giro que complica todo el relato oficial, y quiero que lo escuches con atención. Mientras los Chapitos y los Mayos se desangraban entre ellos, un tercer jugador empezó a meter la mano en Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. El enemigo histórico. Según información atribuida a servicios de inteligencia estadounidenses y citada por la prensa, los Chapitos habrían empezado a ceder plazas al CJNG a cambio de apoyo de hombres y de armas para no perder la guerra contra los mayos. Léelo de nuevo.
La organización que durante décadas fue dueña absoluta de Sinaloa estaría invitando a su rival más feroz a entrar en su propia casa, por desesperación, por necesidad de fuerza, porque la guerra interna los está consumiendo. Si eso es cierto, y aquí otra vez tengo que marcar el matiz con cuidado, cambia por completo el significado de cada operativo que el gobierno anuncia. Porque entonces ya no estaríamos viendo una guerra de dos bandos que tarde o temprano se agota. Estaríamos viendo el principio de una recomposición total del mapa criminal del noroeste de México, con el CJNG plantando bandera en el corazón del que fue su mayor enemigo. El detalle del pacto entre Chapitos y el CJNG proviene de filtraciones de inteligencia, no de un documento público mexicano que cualquiera pueda revisar. Si aparece prueba pública, cambia la lectura. Pero el patrón de violencia en las zonas productoras de la sierra encaja con esa hipótesis, y eso obliga a tomarla en serio. ¿Y dónde encaja el 24 en todo esto? Esa es la pieza que faltaba poner sobre el tablero. Un operador de la facción El Chapo Isidro, capturado justo cuando el mapa se está reacomodando. Una facción que históricamente sobrevive cambiando de aliados según conviene. Su caída puede ser un golpe a un actor secundario que estorbaba a los grandes bloques. O puede ser una señal de hacia dónde se está moviendo el conflicto, de qué alianzas se están rompiendo y cuáles se están armando. El comunicado oficial no aclara nada de eso. Y esa ambigüedad, ese silencio sobre el contexto estratégico, es en sí misma parte de la historia que hay que contar. Hagamos una pausa aquí, porque vale mucho la pena. Si te está sirviendo esta forma de contar las cosas, sin adornar a ningún criminal, sin convertir a los capos en leyendas y diciéndote claramente qué está confirmado y qué es apenas una versión, suscríbete y activa la campana de notificaciones. En un momento te voy a contar por qué las cifras oficiales de reducción de violencia, esas que el gobierno repite con tanto orgullo, podrían estar contando solo la mitad de la historia. Y cuando entiendas el truco detrás del número, vas a leer cada conferencia de prensa de otra manera para siempre. No te lo pierdas. Toca el botón de hype en el móvil, junto al like, para que el video aguante en el algoritmo. Seguimos. Volvamos al terreno. A lo que se ve y se escucha en Sinaloa más allá de los comunicados y las cifras pulidas. Hay señales que no aparecen en los partes oficiales, pero que cualquiera en el estado reconoce de inmediato. La primera es la presencia militar. La Defensa Nacional reporta alrededor de 2.500 militares desplegados de forma permanente en Sinaloa, convoyes recorriendo carreteras, retenes a la entrada de los pueblos, helicópteros sobrevolando la sierra a todas horas. Esa presencia es la cara más honesta de que la situación está lejísimos de resolverse. Un estado pacificado no necesita 2.500 soldados estacionados de forma indefinida. La calma de verdad no se sostiene con tropas. La segunda señal son las escuelas y los comercios. Durante los peores episodios de la guerra, clases suspendidas en Culiacán por días enteros. Padres que prefieren perder un día de escuela a arriesgar a sus hijos en el camino. Negocios que adelantaron su hora de cierre, que despidieron empleados, que de plano bajaron la cortina para siempre. Esos ajustes en la vida cotidiana son un termómetro mucho más confiable que cualquier estadística oficial. La gente no reorganiza toda su vida alrededor de un peligro que ya pasó. Lo hace porque el peligro sigue ahí, a la vuelta de la esquina. La tercera señal está en redes sociales. Cada vez que cae una figura como el 24, las reacciones se parten casi de inmediato en dos. Una parte celebra el golpe como prueba de que algo se está haciendo, de que el gobierno responde. Otra parte responde con un escepticismo cansado, recordando que ya van decenas de capturas anunciadas con exactamente la misma solemnidad, con las mismas fotos de armas sobre mesas, y la guerra no cede. Esa desconfianza pública no es simple negatividad, es memoria. La gente de Sinaloa recuerda cuántas veces le dijeron que la violencia venía a la baja, que lo peor ya había pasado, y luego llegó otro Mayo a desmentirlo en sangre. Y la memoria tiene nombres. En estos casi 2 años, el gobierno ha anunciado captura tras captura con la misma fórmula. Jefes de plaza, operadores financieros, sicarios de alto rango, jóvenes señalados como líderes de células,
cada uno presentado como un golpe decisivo a la estructura criminal. Cada foto de armas sobre una mesa acompañada de la promesa implícita de que ahora sí las cosas iban a cambiar, y después de cada anuncio, la guerra siguió. La capacidad de las facciones para reponerse demostró ser más grande que la capacidad del Estado para desmantelarlas. Un mando cae el lunes y para el fin de semana otro ocupa su lugar, a veces más violento, porque llega a probar que merece el puesto. Por eso, cuando aparece la foto de El 24 y su Barrett, una parte de Sinaloa ya no celebra, solo cuenta cuántos van, y espera, con un nudo en el estómago, a ver qué tan pronto llega la respuesta del otro lado. Esa respuesta casi siempre llega, y casi nunca sale en conferencia. La cuarta señal son los silencios y las ausencias. El gobierno de Sinaloa, encabezado formalmente por un gobernador que pidió licencia al cargo en medio de una tormenta política y judicial que lo alcanza desde el extranjero, ha enfrentado meses de cuestionamientos sobre su capacidad real para contener la crisis. Cada vez que el gobierno federal anuncia un golpe, el contraste con la respuesta estatal se vuelve más evidente y más incómodo. Lo que no se dice en una conferencia, quién no aparece a dar la cara, qué autoridad guarda silencio, a veces pesa tanto como lo que sí se anuncia con bombo y platillo. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a la cifra que te prometí, la que cambia cómo lees todo lo demás. El gobierno federal sostiene que en Sinaloa hubo una reducción de casi el 45% en el promedio diario de homicidios desde junio de 2025. García Harfuch lo repitió textualmente al anunciar la captura de El 24. Dijo que entre octubre de 2024 y abril de 2026, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso se ubicó en 3.8, una baja considerable sobre el papel. Un dato que, dicho así, en seco, describe a un estado que se está calmando, que va saliendo del hoyo. El problema está en de dónde sale ese 45%. Y cuando lo entiendes, el número se desinfla solo. La comparación toma como punto de partida junio de 2025. Y junio de 2025 fue, precisamente, el pico de la guerra. El mes más violento de toda la confrontación, con más de 200 homicidios en 30 días. Cuando mides una caída tomando como base el momento más alto de la curva, casi cualquier cifra posterior va a parecer una mejora espectacular. Es un recurso viejo y conocido en la presentación de datos. Elige la base de comparación que más te conviene y el porcentaje hará el resto del trabajo de convencer. Si en lugar de junio de 2025 comparas el presente con 2023, antes de que existiera esta guerra, lo que ves es un estado que multiplicó por 3 sus homicidios y que apenas empieza a bajar desde el mismísimo infierno. La reducción es real respecto al pico. La tragedia también es real respecto a la normalidad de hace 3 años. Y hay un problema todavía más serio que la elección de la base. El subregistro. Analistas y medios como El Financiero y Animal Político han documentado que la cifra oficial de homicidios dolosos en Sinaloa puede estar subestimada por 2 razones de peso. La primera es la reclasificación. Muertes que terminan registradas como causa por determinar como riña o como agresión a la autoridad en lugar de quedar contadas como homicidio doloso. Cada muerte que cambia de casilla mejora la estadística sin que nadie deje de morir. La segunda razón es una característica cruel y muy específica de esta guerra. Los grupos criminales suelen llevarse a sus propios muertos del lugar de los hechos. Cuerpos que desaparecen, que terminan en fosas clandestinas en el monte, que nunca entran a la estadística de homicidios porque, en los papeles, esa persona solo está desaparecida, no muerta, desaparecida. Recuerda el dato de mayo. 135 muertes violentas registradas oficialmente y 25 cuerpos más hallados en fosas clandestinas durante esas mismas semanas. Esos 25, ¿en qué casilla entran? Si aparecen contados como desaparecidos localizados y no como homicidios dolosos, la estadística de reducción se ve muchísimo mejor de lo que la realidad sobre el terreno permite. Y aquí viene lo importante.
Las cifras del gobierno no han sido auditadas por ninguna instancia independiente. Se presentan en conferencia como hechos cerrados, definitivos. Conviene tratarlas como lo que en realidad son: números oficiales en disputa, útiles pero incompletos. Entonces tenemos dos relatos sobre exactamente la misma realidad. Uno dice que la violencia en Sinaloa cayó casi a la mitad y que el estado va sanando. El otro dice que mayo fue uno de los meses más mortales de toda la guerra y que las fosas siguen llenándose, y los dos relatos usan datos para sostenerse. La diferencia está en qué decides contar, desde qué fecha decides medir y qué prefieres no contar en absoluto. Hoy, sin una auditoría independiente y sin un conteo transparente de las fosas, las dos versiones conviven sobre la misma sangre. Si aparece prueba pública, cambia la lectura. Mientras tanto, la grieta entre el comunicado oficial y lo que se vive en la calle de Culiacán sigue ahí, abierta, sin tapar. Este es buen momento para que tomes partido, y lo digo completamente en serio. ¿Tú a cuál de los dos relatos le crees? ¿Al de la reducción del 45% que tiene detrás a las fuerzas federales, las conferencias y los decomisos como el del 24%? ¿O al de los que viven en Sinaloa, cuentan a sus muertos uno por uno y abren fosas con sus propias manos buscando a los suyos? No hay una respuesta fácil ni cómoda, pero quiero leer la tuya en los comentarios, con argumentos, no solo con insultos. Las discusiones más honestas de este canal pasan ahí abajo. Y si este tipo de análisis, que te da las dos versiones y te deja decidir, te parece valioso, déjame un like. Ayuda más de lo que te imaginas a que el canal pueda seguir haciendo esto. Ahora juntemos todas las piezas en orden cronológico, porque la línea del tiempo explica más que 1000 análisis. Septiembre de 2024. Cae el Mayo Zambada en territorio estadounidense. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, se parte en dos. Empieza la guerra entre los hijos del Chapo y la gente del Mayo. El resto de 2024 y todo 2025. La violencia escala mes con mes, sin frenos. Junio de 2025 marca el pico absoluto, el mes más sangriento. El año cierra con 1,654 muertos, el peor saldo en más de una década. Culiacán se vuelve sinónimo de balaceras a plena luz del día. Principios de 2026. El gobierno empieza a reportar bajas en el promedio diario de homicidios. Marzo registra uno de los promedios más bajos desde que arrancó la guerra. Por un momento parece que de verdad lo peor quedó atrás. Algunos comercios reabren, la gente respira. Y entonces, mayo de 2026, la violencia vuelve a dispararse con fuerza. 135 muertes violentas, hasta 160 contando las fosas. El repunte pulveriza el relato de que la curva iba en descenso firme y sostenido. La gente de Culiacán lo había advertido en voz baja durante meses. Ya nos vendieron antes que venía a la baja, decían los vecinos, y luego nos llegó lo peor encima. Junio de 2026. En pleno repunte, apenas unas semanas después del mayo más sangriento, llega el operativo contra el 24. 11 detenidos, el Barrett, los reactores químicos, los explosivos, el golpe más vistoso en semanas. Y se anuncia acompañado de las cifras de reducción que, un mes antes, mayo había desmentido con 160 cuerpos. ¿Ves el problema de tiempo? El gobierno presenta un golpe espectacular y una estadística de mejora justo después del mes que contradijo esa mejora de la manera más sangrienta, que cayó. El 24 es verdad. Que se decomisó un arsenal impresionante es verdad. Lo que está en disputa, lo que no cierra, es qué significa todo eso para la guerra de fondo. Y el calendario, leído sin filtros, sugiere que significa bastante menos de lo que el comunicado quiere hacernos creer. Volvamos por última vez en este tramo al Barrett, a ese fusil recostado sobre la mesa metálica. Piénsalo así. Ese rifle estuvo en manos de un grupo criminal hasta el 15 de junio. Pudo haber sido usado contra una patrulla, contra una casa, contra un convoy militar, contra cualquiera que se cruzara. El Estado lo sacó de circulación. Y eso es real y es valioso. No lo minimizo.
Pero ese mismo Estado reconoce, por boca de su propio secretario de Seguridad, que en menos de 2 años aseguró 5.500 armas en Sinaloa. 5.500. Y la guerra sigue exactamente igual de viva. Lo que ese número significa, si lo piensas bien, es que por cada Barrett que cae sobre una mesa y sale en la foto, hay un arsenal entero que nunca llega a la cámara. El decomiso es la excepción que se exhibe. El flujo de armas es la regla que no se detiene. Esa es la lectura más honesta de la imagen con la que abrimos. El Barrett no es el final de nada, es una muestra. Una prueba física de cuánto poder de fuego sigue circulando libre por el Estado, no una medida de cuánto se ha logrado contener. Cuando lo ves así, la foto cambia de significado, deja de ser un trofeo y se vuelve una advertencia. Ahora, la pregunta que de verdad importa, ¿qué viene? Entender estas historias a fondo tiene un objetivo claro: leer hacia dónde va el asunto y anticiparse a lo que sigue, en lugar de quedarse mirando lo que ya pasó. 3 escenarios están sobre la mesa, y conviene que los tengas claros para que saques tus propias conclusiones en las próximas semanas, conforme lleguen las noticias. El primer escenario: que la caída del 24 sea parte de una ofensiva federal sostenida que de verdad empiece a debilitar la capacidad de las facciones. Si en las próximas semanas vemos más golpes dirigidos a operadores logísticos y financieros, a los que mueven el dinero y los precursores químicos, y no solo a sicarios desechables, podríamos estar ante un cambio de estrategia con efectos reales. La clave estará en observar el rango de los detenidos. Si suben de nivel, si caen jefes de plaza importantes y operadores financieros, es una cosa. Si se quedan en mandos medios fácilmente reemplazables, es teatro. El segundo escenario: que estemos viendo el reacomodo del que hablábamos hace rato. La entrada del CJNG, la cesión de plazas por parte de unos chapitos acorralados, la fractura de facciones secundarias como la de El Chapo Isidro, a la que se atribuye a El 24. En ese escenario, los operativos no apagan la guerra, la aceleran, porque cada vacío de poder que deja una captura dispara una nueva disputa violenta por llenarlo. Sería el peor de los mundos posibles. Más capturas y más muertos al mismo tiempo, con el gobierno presumiendo golpes mientras las fosas se multiplican. El tercer escenario, el más incómodo de todos: que la guerra simplemente se administre, que el Estado mantenga el ritmo de golpes vistosos, presente cifras de reducción cuidadosamente medidas desde el pico más alto y conviva con un nivel de violencia que poco a poco se vuelve la nueva normalidad aceptable. Ni victoria clara ni derrota declarada. Solo un Estado donde la gente aprende a vivir con balaceras de fondo mientras los comunicados oficiales hablan de pacificación y avance. Una guerra de baja intensidad permanente, administrada como quien administra un problema crónico que ya nadie espera curar del todo. Y conviene que pienses en algo antes de decidir cuál escenario te parece más probable. Lo que pasa en Sinaloa no se queda en Sinaloa. Ese estado es el corazón histórico del narcotráfico mexicano, el lugar donde nacieron las organizaciones que hoy operan en los 5 continentes. Cuando ahí se rompe un equilibrio, las ondas llegan lejos. La fractura del cártel de Sinaloa ya empujó a sus operadores a buscar refugio y negocio en otros estados, llevándose la violencia con ellos. La posible entrada del CJNG al territorio sinaloense altera un mapa que afecta a Jalisco, a Sonora, a Baja California, a Chihuahua. Las rutas, los precursores, los acuerdos con grupos locales, todo se renegocia cuando el centro se mueve. Por eso un operativo en Cozalá o en El Rosario, que parece local, en realidad es una pieza de un tablero del tamaño del país, y por eso vale la pena seguirlo de cerca, aunque vivas a 1000 kilómetros de ahí. Lo que se decide en esa guerra termina, tarde o temprano, tocando tu ciudad. ¿Cuál de los 3 crees tú que estamos viendo en este momento? Porque tu lectura de esto vale tanto como la mía, y a veces más, sobre todo si vives allá o conoces el terreno. Te leo abajo en los comentarios. Para que no te quedes solo con la pregunta, te dejo 3 señales concretas que vale la pena vigilar en las próximas semanas y que te van a decir cuál escenario se está imponiendo. La primera: los homicidios de junio. Cuando cierre el mes y aparezcan las cifras, compara el promedio diario con el de mayo.
Si baja de verdad y se sostiene, el golpe a el 24 pudo significar algo. Si se mantiene o sube, ya sabes que la captura fue ruido. La segunda señal, el rango de los próximos detenidos. Si en las siguientes semanas caen operadores financieros, contadores, gente que mueve el dinero, es una estrategia que apunta al músculo de las organizaciones. Si solo caen sicarios y vigilantes, es relleno para la foto. La tercera señal, las zonas. Pon atención a dónde ocurre la violencia. Si se concentra en las zonas productoras de la sierra, en Escuinapa, en Concordia, en los municipios del sur, puede ser indicio de que el frente de guerra se está moviendo hacia allá, justo donde se cruza con la posible entrada del CJNG. 3 datos, 3 termómetros, guárdalos, porque en un mes vamos a volver sobre esta historia para revisarlos juntos. Hay un detalle final que casi nadie está conectando con esta historia, y quiero dejártelo antes de cerrar porque le da otra dimensión a todo. Toda esta historia ocurre bajo una presión externa que crece cada semana que pasa. Estados Unidos ha endurecido como nunca su postura sobre el crimen organizado mexicano. Designó a varios cárteles, incluido el de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras. Ha presionado abiertamente por extradiciones masivas. Y ha puesto bajo la lupa judicial a funcionarios y gobernantes mexicanos, con investigaciones que rozan el entorno del propio gobierno de Sinaloa. En ese ambiente de presión internacional, con la revisión de los acuerdos comerciales encima y la amenaza de aranceles de fondo, cada golpe que el gobierno mexicano puede mostrar adquiere un valor que va mucho más allá de la seguridad interna. Es también un mensaje directo hacia Washington. Una prueba que dice, aquí estamos actuando, no necesitan venir a hacerlo ustedes. Y ahí el Barrett vuelve a cobrar todo su sentido como símbolo perfecto. Un fusil de fabricación estadounidense, cruzado ilegalmente a México, decomisado por fuerzas mexicanas y exhibido en una foto que también se lee del otro lado de la frontera. El arma es la evidencia ideal para 2 audiencias al mismo tiempo. Para los mexicanos, prueba de que el gobierno trabaja y obtiene resultados. Para los estadounidenses, recordatorio incómodo de dónde salen, en realidad, las armas que arman esta guerra. El mismo objeto sobre la misma mesa, mandando 2 mensajes opuestos a 2 públicos distintos. Eso no lo dijo el comunicado, claro, pero está en la lógica del momento político que vivimos. Y explica, en buena medida, por qué un golpe a un operador regional, a un mando de zona, se anuncia con la pompa y la solemnidad de una victoria estratégica nacional. Porque en este tablero, la percepción también es un arma, y un Barrett bien fotografiado dispara en las 2 direcciones. Hay otra capa más, la política interna, y conviene nombrarla sin casarse con ningún bando. Sinaloa está gobernado por Morena, el mismo partido que está en el poder federal. Eso significa que el costo político de la violencia en el estado se reparte de forma incómoda entre el gobierno estatal y el nacional. Cada cifra de reducción que se presenta sirve para sostener un relato de gobierno que se juega mucho de aquí a las elecciones de los próximos años, y cada repunte, como el de mayo, le da municiones a la oposición. En ese forcejeo, las estadísticas dejan de ser solo una herramienta para medir la realidad y se vuelven también una herramienta para disputarla. Por eso insisto tanto en que las trates con cuidado, vengan de quien vengan. El número que te tranquiliza puede estar diseñado para tranquilizarte, y el número que te alarma puede estar diseñado para alarmarte. Tu mejor defensa es entender de dónde sale cada cifra, quién la presenta y qué gana con que te la creas. Eso es justo lo que hemos hecho hoy con ese 45%. Llegamos al final, y quiero dejarte con la misma imagen con la que empezamos, para que la veas distinto ahora. Un fusil Barrett sobre una mesa metálica, 30 y 4 armas más a su lado. Un reactor para fabricar metanfetamina a escala industrial, toneladas de químicos. 11 personas detenidas, entre ellas un menor de edad que cuidaba un arsenal de guerra. Y a unos cuantos kilómetros de esa mesa, una guerra que en casi 2 años ha dejado miles de muertos, decenas de policías caídos, una economía herida de gravedad, fosas que siguen apareciendo, y una población que aprendió a contar los días buenos por la simple ausencia de balaceras. El Estado mostró su golpe.
La guerra mostró su respuesta el mismo mes, en mayo, con uno de sus saldos más sangrientos. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, conviviendo en el mismo calendario. Esa es la parte que ningún comunicado te va a explicar y que tú ya entendiste si llegaste hasta aquí conmigo. Así que la pregunta final es para ti, y quiero que te la tomes en serio antes de cerrar el video. Después de todo lo que vimos, el operativo contra el 24, ese Barrett sobre la mesa, esos 11 detenidos, ¿lo lees como una señal de que el Estado por fin está ganando terreno en Sinaloa? ¿O como la prueba más clara de que apenas estamos viendo el tamaño real de una guerra tan grande que todo el poder de fuego decomisado ese día apenas alcanza a insinuarla? Bájate a los comentarios y dímelo sin filtros, con todo. Las mejores respuestas las voy a contestar una por una, como siempre. Si este análisis te aclaró algo que las noticias rápidas no te contaron, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el seguimiento, porque a esta historia le faltan capítulos y los vamos a contar aquí. Déjame un like. Toca el botón de hype aquí en la app móvil, justo al lado del like, que es de las cosas que más ayudan a que el canal crezca y llegue a más gente. Y comenta, aunque sea una línea. Tu opinión es la que mantiene viva esta conversación y la que le dice al algoritmo que esto importa. Nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho, mantén los ojos abiertos y nunca te tragues la primera versión de nada.